Problema número 2. Dados los vectores A, 8.7, 5.3, B, menos 4.6, 5.5, C, menos 3.9, menos 3.3, y D, 3.1, menos 11.6, encontrar la magnitud y dirección de cada uno, o sea, representar cada vector en forma polar. Nota, aproxime a un decimal su respuesta final. Muy bien, aquí tenemos los vectores representados en sus componentes según un sistema cartesiano de XY. Entonces, empezamos, digamos, con el vector A. Este vector A tiene componente en X igual a 8.7 unidades, componente en Y igual a 5.3 unidades. Para representar la magnitud del vector es hallar su magnitud y su dirección, o sea, el ángulo con respecto al eje X positivo. Llamémosle, por ejemplo, θ a este ángulo respecto al eje X positivo, o sea, respecto a este eje X y este el eje Y. Entonces acá la magnitud, básicamente lo que tenemos otra vez es un triángulo rectángulo, donde conocemos los catetos del triángulo y la magnitud del vector juega el papel de la hipotenusa. Entonces, la magnitud del vector sería la raíz cuadrada de 5.3 al cuadrado más 8.7 al cuadrado, raíz cuadrada. Esto me da 10.2 unidades. Luego el ángulo, acá la función, en este ángulo θ, la función trigonométrica sería, conozco el cateto opuesto y conozco el cateto adyacente, por lo tanto la función sería la tangente del ángulo θ es igual al cateto opuesto, o sea, a la componente en Y, dividida la componente en X. θ es igual entonces a la tangente inversa de 5.3 dividido 8.7, y esto me da como resultado 31.3 grados. Entonces, básicamente el vector A lo podemos representar en sus componentes 8.7, 5.3 en y esto lo podemos escribir como un vector polar o el vector en su magnitud, que es 10.2, y su dirección, que es de 31.3 grados. Ahora nos vamos al vector B. Si nos damos cuenta, el vector B tiene una componente de menos 4.6, que lo voy a poner de este lado, por ejemplo, menos 4.6 unidades en X y 5.5 unidades en Y. Bien. Entonces el vector B sería un vector que viene acá así. Su componente en Y sería de 5.5 unidades. El vector B tiene un tamaño y la dirección. ¿Cómo consideramos la dirección? Entonces acá básicamente sería escoger un ángulo que viene acá así. Ahora esta dirección es contraria a la dirección positiva. Entonces esperaríamos que este ángulo sea negativo, como realmente va a ser. Ahora, ¿qué conozco? Conozco la componente en X y conozco la componente en Y. Entonces la magnitud del vector viene siendo la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Entonces tenemos que sería menos 4.6 unidades al cuadrado más 5.5 unidades al cuadrado, y esto me da como resultado 7.2 unidades. Y ahora el ángulo, llamémosle alfa a este ángulo, por ejemplo, sería la tangente
del ángulo alfa sería el cateto opuesto, o sea, la componente en Y, que es 5.5, dividido cateto adyacente, que sería la componente en X, que es de menos 4.6. Alfa entonces es la tangente inversa de 5.5 dividido menos 4.6. Esto me da como resultado un ángulo de menos 50.1 grados. El ángulo menos acá lo podemos interpretar como tomado en este sentido, cuando el sentido positivo es contrario. Pero eso no nos preocupa, porque lo que nos interesa básicamente es la dirección de este vector es con respecto al eje X positivo, o sea que sería un ángulo acá así. Este ángulo lo podemos encontrar de esta manera. Digamos que a 180 grados, que sería todo este ángulo de acá, toda la horizontal, le voy a restar el ángulo de 50.1 y esto me queda 129.9 grados. O sea que aquí hay 129.9 grados. Por lo tanto, el vector B, del cual conozco sus componentes, que serían menos 4.6 en X y 5.5 en Y, ahora lo escribo en forma polar, o sea, su magnitud, que sería de 7.2 unidades, y un ángulo direccional con respecto al eje X positivo de 129.9 grados. Bien, vámonos ahora al vector C. El vector C, según la información, tiene menos 3.9 unidades en dirección X y menos 3.3 unidades en dirección Y. O sea que básicamente podemos considerar un vector acá así. O sea, me puedo imaginar en X, en dirección negativa, 3.9 unidades para acá, y en dirección Y negativa también, unas 3.3 unidades hacia acá. O sea que básicamente el vector que ando buscando sería este vector que está aquí, que es mi vector C. Este sería menos 3.9 y esta menos 3.3. Ahora, básicamente armando el triángulo rectángulo, lo que me favorece sería encontrar este ángulo que está acá. Observen que el giro que he puesto de este ángulo es positivo, entonces se esperaría que ese ángulo que está ahí sería un ángulo positivo, como realmente va a ser. Llamémosle beta. Entonces, la magnitud del vector C, así como hemos dicho, pues representa nada más la hipotenusa de un triángulo rectángulo, o sea, la magnitud sería la raíz cuadrada de menos 3.9 al cuadrado más menos 3.3 al cuadrado, raíz cuadrada, y esto da como resultado 5.1 unidades. Ahora, el ángulo beta, otra vez, conocemos el cateto adyacente y el cateto opuesto, o sea que la función trigonométrica tangente de beta sería igual a cateto opuesto, el menos 3.3, menos 3.9 en el cateto adyacente, y entonces beta es igual a la tangente inversa de menos 3.3 dividido en 3.9, y eso da como resultado un ángulo de 40.2 grados. Ahora, esto me ha servido nada más para encontrar ese ángulo en base a un triángulo rectángulo, pero en realidad lo que yo necesito es el ángulo direccional. El ángulo direccional es con respecto al eje X, o sea, básicamente sería todo este ángulo de acá. Por lo tanto, para hallar ese ángulo lo que voy a hacer es, le sumo los 180 grados que hay de aquí para acá, más el ángulo beta que acabo de encontrar, que sería de 40.2 grados. Esto me da como resultado 220.2 grados. Por lo tanto, el vector C lo puedo escribir como
menos 3.9 unidades en X menos 3.3 unidades en Y. Y ahora en su magnitud y dirección serían 5.1 unidades su magnitud con un ángulo direccional de 220.2 grados. Luego tenemos el vector D, cuyas componentes son 3.1 en X y menos 11.6 en Y. Vamos a escribir este vector y vamos a ponerlo así. Este X, este Y. Entonces vamos a considerar, este vector tiene componentes en X de 3.1 unidades, que las voy a representar así, y de menos 11.6 en Y negativa, que lo voy a considerar así. Entonces el vector que andamos buscando básicamente es un vector acá así, que es mi vector que he llamado D. Entonces conozco la componente en X que es 3.1 y conozco la componente en Y que es menos 11.6. Ahora, armando este triángulo rectángulo es claro que nos es fácil conocer este ángulo. Pero este ángulo lo puedo indicar acá así, por ejemplo. O sea que está en el sentido opuesto considerado del positivo, que es para allá. Entonces va a ser básicamente un ángulo negativo, como obviamente así será. Entonces llamémosle gamma a este ángulo. La magnitud del vector viene siendo en el triángulo rectángulo la hipotenusa acá, y entonces D, el tamaño es igual a la raíz cuadrada de 3.1 al cuadrado más menos 11.6 al cuadrado, y esto es igual a 12 unidades. Luego, la tangente de gamma es igual al cateto opuesto o a la componente en Y, menos 11.6, dividido el cateto adyacente, que sería la componente en X, 3.1. Gamma es igual entonces a la tangente inversa de esta cantidad, y por lo tanto gamma es igual a menos 75.0 grados. Bien, ahora este menos 75 es este ángulo que está acá, que ahí lo podríamos indicar muy bien, no hay problema. Pero por convenio, el ángulo de la dirección es con respecto al eje X positivo, o sea que sería básicamente todo un ángulo acá así, hasta acá. Entonces, básicamente lo que tendríamos que hacer ahí es, a los 360 grados, le voy a restar los 75 grados y esto me va a dar como resultado 285 grados. Por lo tanto, el vector D se representa estos componentes con 3.1 en X menos 11.6 en y su magnitud es un valor de 12 unidades con un ángulo direccional respecto al eje X positivo de 285 grados.